estamos terminando con nuestras capacitaciones virtuales, ya que estamos próximos a auditoría. Por consiguiente, hoy vamos a ver una capacitación sumamente importante, que es la de las conspiraciones internas. Todos tenemos que tener en cuenta mucho este tipo de capacitaciones, porque ellas nos llevan a ir formando o a ir teniendo dentro de nuestra enseñanza elementos que nos permiten un actuar seguro, un actuar sin riesgos, y es el que consideramos hoy dentro de las conspiraciones internas. El objetivo de esta capacitación es identificar qué son las conspiraciones internas, cómo contrarrestar estas actividades sospechosas. Una conspiración interna está definida como el acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen misión de gestar algún plan o daño contra un individuo o una organización. ¿En dónde se puede presentar? Se puede presentar en agentes internos, es decir, el personal, en la cadena de suministro, en la que nosotros hacemos permanentemente a través de nuestra operación, en la falta de control. Si no nos supervisan, si no nos controlan, se puede presentar una conspiración interna. En la falta de supervisión, ya lo hablamos. En el desconocimiento de los riesgos, es decir, que pensamos que todo es color de rosa y que no tenemos riesgos por ningún lado. En las formas de participación, cómo participa cada uno de nosotros dentro de la organización, es una forma de saber también cómo es la persona y si está conspirando o no contra la organización. ¿Qué nos dice el estándar BAS con respecto a las conspiraciones internas? Este estándar nos dice en el numeral 5.0.1, numeral 4.2, Programa de Capacitación Literal J de la versión 5 del 2017, la norma BAS reza: prácticas de prevención de conspiraciones internas y actividades sospechosas. Es decir, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto de las conspiraciones internas, para lo cual vemos este pequeño video. Generalmente secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño contra un individuo o una organización. Estos son algunos motivos que llevan al colaborador a incidir en este delito: dificultades financieras personales, insatisfacción laboral, conflictos interpersonales, reducción de la fuerza de trabajo, asegurar una posición más lucrativa con un competidor. Estos son algunos comportamientos reveladores de los colaboradores antes de cometer un delito y que representan una invitación a los atacantes externos: horarios de trabajos irregulares, descensos en el rendimiento o asistencia, o comentarios poco profesionales realizados a compañeros de trabajo. ¿Qué podemos hacer para minimizar la ocurrencia de este delito? Desarrollar y ejecutar un programa de gestión de riesgos asociado a las amenazas externas e integrado con las estrategias de negocio. Implementar herramientas de control de acceso, políticas, procesos e indicadores de riesgo. Desarrollar un programa de capacitaciones en temas de ética y seguridad de la información. Implementar canales de comunicación confidenciales para reportar comportamientos sospechosos. Te dejamos algunas recomendaciones. Recordar a los colaboradores frecuentemente que sus actividades en la red son monitoreadas electrónicamente. Controlar el uso de diapositivos y puertos USB. Controlar el acceso y la transferencia de datos. Controlar y monitorear el acceso a Internet de los usuarios que tienen acceso a datos de alto valor y la capacidad de transferir fondos de manera electrónica. Implementar controles respecto a la eliminación de copias impresas de los documentos sensibles de la organización. Comunicar a los colaboradores el actuar de la empresa frente a estos incidentes internos y que estos son tomados muy en serio. Notificar los informes de incidentes a los organismos reguladores pertinentes.
Recuerda, muchos colaboradores se vuelven maliciosos después de que se les concede el acceso autorizado. Ten cuidado. Bien, podría dejarles este video nomás y terminar aquí esta pequeña capacitación, pero es necesario que nosotros veamos sobre estas conspiraciones internas cada uno de los elementos, porque es importante tener en cuenta qué es una conspiración interna. ¿Cuáles son los motivos que se pueden presentar para las conspiraciones internas? Como se decía en el video, una pueden ser las dificultades financieras personales. Los típicos problemas financieros a los que se puede enfrentar el personal de una empresa son no tener ingresos suficientes. La falta de dinero es uno de los mayores desafíos financieros. Demasiadas deudas, problemas financieros, sobreendeudamiento, andar prestando billetico a un lado y a otro. Pérdida del empleo. La pérdida del empleo suele ser impactante y traumática. Costos de seguros. Las primas de seguros médicos o de automóviles pueden ser una carga financiera pesada. Muchas personas tienen muchos seguros y por consiguiente pagan mucho dinero mensual sobre el seguro y esto también se le vuelve como una dificultad financiera. Conflictos de valores financieros. Siempre hay un derrochador y siempre hay un protector. Motivos por los cuales se pueden presentar también conspiraciones financieras. Por la insatisfacción laboral. Se conoce por insatisfacción laboral respuesta negativa del trabajador hacia su propio trabajo. Algunas causas. Inadecuado volumen de trabajo, o mucho o muy poquito. Desempeño de labores por debajo o por encima de las aptitudes del trabajador. Infracualización o sobrecualificación. O lo tienen en un puesto muy alto y no tienen las capacidades, o lo tienen en un puesto bajo y tienen muchas capacidades. Baja remuneración salarial. Esto sí que es un problema. Y casi siempre se encuentra en todas las empresas, todo el mundo quejándose por la baja remuneración salarial. Dificultad de promoción del trabajador en la empresa. Es decir, si entró para tal puesto, ahí se quedó toda la vida. Falta de reconocimiento del trabajo desempeñado. Nunca recibe una felicitación, nunca recibe algo. Está bien, amigo, está bien, las cosas marchan mejor porque usted lo está haciendo bien. Escasa autonomía del trabajador, no se le permite tomar ninguna decisión. Es decir, casi siempre tiene lo que se llaman jefes castradores. Estos malas relaciones entre los trabajadores o también de los jefes, entonces puede causar también una insatisfacción laboral. Sobre estos motivos también están los conflictos interpersonales. Son aquellos conflictos que tenemos con otras personas por falta de sociabilidad, empatía o escasa inteligencia emocional. Bastante se ve dentro de las empresas muchos conflictos. O sea, les gusta mucho el chismoseo. Y algunas de las causas son las necesidades de aprobación de los demás. Queremos que todos se congracien con uno y que nos celebren todo lo que decimos. No soportar que otros se enfaden con uno, muy relacionado con el anterior, la necesidad de aprobación de los demás. Pensar que por discutir se rompen relaciones, mejor me quedo callado, no digo nada. Anticipar que no estar de acuerdo puede provocar discusiones o peleas mayores. Pensar que la situación empeorará por hablar del tema. Otro tema son los motivos por los cuales se pueden presentar, es esto de la reducción de la fuerza laboral. Vamos a ver esto, lo importante que es, y en el lado derecho tenemos unos cuadritos sobre cómo es esto de la fuerza laboral y algunas de las causas son la mano de obra casi se está acabando. La desigualdad en alza, la desigualdad laboral se está incrementando. Los factores determinantes, la tecnología y la integración mundial. Es decir, el trabajo se está acabando y si examinamos bien esta diapositiva a su lado derecho, vemos unas fuentes de información del Fondo Monetario Internacional en las cuales nos muestran cómo están las economías avanzadas, los mercados emergentes
y la cadena mundial de valor. Con diferentes colores, ahí tenemos, si ustedes lo leen con despacio allá en la casa, pueden parar el video y entonces mirar cada una y formarse la idea de cómo estamos en cuanto a la relación de trabajo. Con esta relación de trabajo, entonces, hemos tenido varias situaciones. Vamos a ver si nos abre este videito. No nos abrió, pero de todas maneras, ¿qué es lo que teníamos en el siguiente video que íbamos a mostrarle? Teníamos que, con razón de la pandemia, estamos teniendo grandes dificultades en el sector laboral por todos los niveles, tanto los niveles altos, los niveles medios, como los niveles bajos, que están siendo los más afectados, especialmente en la economía informal. Entonces, ese videito es del año 2020, precisamente del mes de julio, y por consiguiente les recomiendo que ya que se presentó, ustedes paren ahí, pueden hacer el link y mirar que está en internet. Los motivos por los cuales se pueden presentar conspiraciones internas que veníamos viendo también es asegurar una posición más lucrativa. Es decir, que persona que te vende información o persona que salta de una empresa a otra. Pero ojo, el artículo 15 de la ley 256 de 1976 la define como se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de la ventaja de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Algunas causas: competencia desleal por ser opuesta a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, como son la desviación de la clientela, decirle, oye, allí le hacen más barato el viajecito, allí le venden más barato, etc. Entonces, eso es una parte de conspiración interna. Confusión y regaño, mantener siempre en estas actitudes, el descrédito, desacreditar a la propia empresa en la cual está y la comparación. Uy, esta empresa es, no, pues ¿para qué decimos? Entonces siempre andan pensando que la empresa en que se está trabajando es menos que las otras empresas. Y la explotación de la reputación ajena e inducción a la ruptura contractual. Uy, no sea bobo, renuncie. Si está muy aburrido, pues renuncie, ¿cierto? Siempre es lo que se oye. Entonces, estas son también causas de conspiraciones internas. Comportamientos del personal con respecto a las conspiraciones internas antes de cometer un delito, es muy fácil verlo. Horarios de trabajo irregulares, empieza a atrasarse, a llegar tarde, a salir más temprano, etc. Descenso en el rendimiento en la asistencia. Uy, no tengo tiempo. Uy, estoy lleno de trabajo, no sé qué. Nunca le alcanza el tiempo para hacer las cosas. ¿Ven? O cuando uno menos piense, ¿dónde está? No, está tomando tinto. No, bajó a tal cosa. No, vino un amigo y se fue con él, etc. Entonces, ese descenso del rendimiento en la asistencia es una señal de comportamiento frente a un delito. Comentarios poco profesionales realizados por compañeros de trabajo. ¿Qué hacer para minimizar la ocurrencia de un delito? Pues para minimizar la ocurrencia es desarrollar y ejecutar un programa de gestión de riesgos asociado a las amenazas internas e integrado con las estrategias del negocio. Ya vimos la gestión de riesgo, tal vez fue la segunda y la tercera capacitación, de la cual ustedes pues ya presentaron el examen 3, porque el 2 no se pudo corregir, pero entonces ya tienen noción de lo que son los riesgos. Por consiguiente, desen cuenta de la importancia que han venido de la concatenación, es decir, la consecución que ha venido cada una de estas capacitaciones, en las cuales han venido escalonadamente aumentando los conocimientos de cada uno de ustedes. Implementar herramientas de control de accesos, políticas, procesos, indicadores de riesgo. Desarrollar programas de capacitaciones en temas de ética y seguridad de la información. Esto que es importante hoy en día, tener una ética y una buena seguridad de la información. Incrementar canales de comunicación confidencial para reportar comportamientos sospechosos. ¿Qué más? Vemos que hay unos problemas intermésticos. ¿Qué es interméstico? Utilizado por los cientistas sociales para describir un fenómeno que tiene expresiones domésticas y ramificaciones internacionales.
encuentra una ampliación tan adecuada para reflejar un momento de decisiones políticas. Estos son los problemas que tenemos hoy en el mundo: narcotráfico, hurto del patrimonio cultural, trata y tráfico de personas, fabricación de moneda, cibercriminalidad y defraudación electrónica, delitos contra el medio ambiente, falsificación de medicamentos, minería ilegal, tráfico de armas, lavado de activos, etc. Entonces, des en cuenta todos los problemas que tenemos, pero eso se debe a que hay conspiraciones internas dentro de las organizaciones. El personal se debe tener un estudio por cada cargo, los factores laborales. Por eso, cuando llegan allá a prestar su hoja de vida, etcétera, y cuando son admitidos de la empresa, se les hacen tantas preguntas y se les pregunta y se les ven cuáles son los riesgos que puede tener, qué es el cargo, el estatus dentro de la compañía, el poder de decisión, la relación con el poder, la notoriedad interna, la notoriedad externa, los contactos internos, los contactos externos, el manejo del dinero, la gestión de la información, las actividades externas, el manejo de conflictos internos, el manejo de conflictos externos, el manejo de agenda y el área de trabajo. Son factores laborales importantes. Los familiares, también se debe mirar el área de vivienda, el tipo de vivienda, las rutas de acceso, los conocimientos de vecinos, el control de acceso, las comunicaciones, la vigilancia, la iluminación externa, las medidas de seguridad, la observación externa, el manejo de la información, el conocimiento de los empleados y la preparación para las emergencias, y en los factores personales que se deben mirar dentro de la organización: bienes que posee, notoriedad económica, notoriedad social, actividad social, diversión y entrenamiento, temeridad, bienes familiares, notoriedad familiar, importancia para la familia, disciplina, vida sentimental. Con estos factores se podría contrarrestar en el personal principalmente los riesgos de infiltración y penetración. Ustedes pueden ver esto dentro de la gestión de riesgos, que es infiltrarse. Cuando se mete dentro de una persona, dentro de una organización, para sacar información y hacer algo indebido. ¿Y qué es penetración? Cuando una persona externa está con una interna induciéndola a que cometa un delito. Entonces, es decir, está penetrando. Uy, no sean bobos, si usted gana muy poco dinero, usted su sueldo es muy bajito, hombre, me ganan unos pesos, cuénteme cómo es allá, cuáles son los principales clientes, etcétera. Entonces, todas esas situaciones se vienen presentando y eso es lo que se llama el riesgo de penetración. Las conspiraciones internas se presentan por dos cosas fundamentales: la oportunidad, la cual se presenta en forma subjetiva, es la probabilidad que tiene el empleado de no ser descubierto en forma objetiva. Es físicamente la falta de control sobre el empleado, no darnos cuenta que es lo que está haciendo. Entonces, las personas que laboran especialmente en las áreas con procesos operativos y de responsabilidad en la manipulación y seguridad de la carga, documentos y objetos valiosos, son los que siempre tienen la oportunidad para cometer una conspiración interna. Bien, hay temores involucrados por la delincuencia interna. Yo te conozco desde hace mucho tiempo, entonces yo sé cómo es. Ojo. Y allí vienen esos temores, y entonces las organizaciones, al margen de la ley, estudian a sus empleados con el propósito de analizar los factores que les permitan ponerlos de su lado. En el cuadro que vamos a ver más abajo es un resumen de la naturaleza que les permite hacerlo y asimismo permite evitarlo. El pilar fundamental del comportamiento humano está definido por la oportunidad, los deseos y los temores. Esto genera la oportunidad para la delincuencia y los riesgos para la empresa o viceversa. Revisar cuidadosamente las oportunidades de su empresa y las oportunidades de la delincuencia, identificar lo que se requiera mejorar. Aquí están los criterios. Hay unos criterios particulares, hay unas oportunidades y fortalezas de la delincuencia y hay unas oportunidades y fortalezas de la empresa. Aquí al lado izquierdo están los temores, y si leemos lo que está en color como amarillito, ocultamiento de antecedentes familiares o personales. Le dice el delincuente allá afuera:
amenaza de sacar la verdad a la luz pública. Uy, su hermanito es tal cosa. Uy, usted estuvo en la cárcel. Entonces, allí llena de temor, ¿cierto? El último, los apegos, seres queridos o a sí mismo. Amenazan la integridad propia de sus seres queridos. Uy, si no hace tal cosa, acuerda que usted tiene mamá y tiene papá y tiene hijos pequeños, etcétera. Entonces vienen unos temores y esas oportunidades de fortaleza de la empresa, ¿cómo pueden ser? Pues por las pruebas de polígrafo que se realiza, por los programas de protección. Permiten generar relación sincera empleado-empresa y conocer las debilidades del empleado. Eso es lo que tiene que hacer la gestión humana con todos los empleados, dar unas buenas relaciones sinceras y de tal manera que nos conozcamos tanto de la empresa hacia ustedes como de ustedes hacia la empresa. También estos criterios de prevención de corporaciones, como les decía antes, hay oportunidades y están también divididos en los criterios particulares, las oportunidades y fortalezas de la delincuencia y las oportunidades y fortalezas de la empresa. Veamos lo que está en azul, por ejemplo, en oportunidades técnicas o tecnologías de verificación de procesos de su criterio particular. ¿Qué hace la delincuencia? No existe la forma de demostrar su culpabilidad. Ojo, no le pueden a usted decir nada. ¿Y qué hace la empresa? La empresa crea claves en el sistema, tecnologías que sirven como prueba, controles de acceso, circuitos cerrados de televisión, GPS, etcétera, cámaras, bueno, cantidad de cosas. Veamos otro como allí, salud laboral. Usted es suministrado, le discriminan. Ojo, usted viene como aprendiz, entonces usted no es lo mismo que nosotros. Entonces allí viene la oportunidad de la delincuencia. Como usted es aprendiz, trata de hacerle una penetración de qué, de ideas en la cual usted se deja involucrar y entonces puede cometer una conspiración interna. La definición de políticas de recursos humanos, agilidad en los procesos, no discriminar al personal suministrado y reuniones de integración. Entonces, todos estos, aquí como pueden ver, en lo izquierdo, las oportunidades tienen su relación frente a la delincuencia, frente a la empresa y algunos criterios particulares. Hay un dicho, o no un dicho, un escrito de Sun Tzu: si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligros. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás, te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Bien, con eso hemos terminado esta pequeña capacitación. Espero que con la solución del cuestionario que les pasará, queden ustedes bien informados y que haya sido de mucho provecho estas capacitaciones que se han venido dictando dentro del programa de capacitaciones de la organización. Muchas gracias y que tengan un buen día.